Continuamos en el grado de Criminología en la UNED. Y estamos hablando de las principales paradigmas y las corrientes de la psicología. Hablemos del psicoanálisis. El psicoanálisis se desarrolla a finales del siglo XIX y su máximo exponente fue el neurólogo austriaco Sigmund Freud, 1856-1939, quien se centró en el análisis de los procesos anímicos inconscientes y se preocupó por descubrir lo que subyace en la personalidad humana normal y patológica. En la época en la que vivió Freud, la sociedad era especialmente cientificista, entendiendo que había que aplicar la ciencia a todos los ámbitos de la vida. Había consenso general sobre la idea de que todo lo que se pudiese ocurrir a los seres humanos podría resolverse recurriendo a la química, la medicina, la cirugía o a cualquier otra área de las ciencias. Por ello, las personas con problemas psicológicos por aquel entonces o bien eran ignoradas bajo el supuesto de que mentían sobre su estado o eran etiquetadas como locas, utilizando con ellas en la mayor parte de los centros psiquiátricos y sanitarios de la época medidas altamente restrictivas, terapia de choque y otros muchos tratamientos invasivos. Freud, como algunos de sus contemporáneos, no estaba en consonancia con los pensamientos de su tiempo y se dio crédito a los problemas mentales de estas personas, lo que propició un cambio en la forma de concebir la enfermedad mental, entendida hasta entonces con el término genérico de locura. Durante un tiempo utilizó la hipnosis en el tratamiento de la histeria, comprobando que con sus prácticas los síntomas iniciales variaban, lo que parecía apoyar la idea de que se trataba de una alteración psicológica y no orgánica, como se presuponía hasta ese momento. A partir de entonces, estas personas empezaron a recuperar la credibilidad que no tenían a ser consideradas como pacientes que requerían tratamiento psicológico. Pasados unos años, Freud abandonó la técnica hipnótica y probó con el método catártico, una técnica consistente en liberar las emociones negativas traumáticas mediante su evocación verbal y que también deja de lado un poco tiempo para centrarse en la técnica que va a ser el fundamento del psicoanálisis, la asociación libre. La técnica de asociación libre consiste en que el paciente, en su discurso terapéutico, exprese verbalmente, sin restricciones, cualquier tipo de pensamiento, idea o emoción, sin valorar ni estructurar, haciendo asociaciones espontáneas libres o inducidas por sueños, recuerdos reprimidos, lapsus o fantasías. El objetivo de la terapia psicoanalística mediante la asociación libre era explorar los procesos mentales inconscientes del paciente, hasta vencer las resistencias que afloran ante determinados pensamientos. Realmente el objetivo de Freud era darle al psicoanálisis el estatus de ciencia que no tenía y para ello utilizó como parte de sus investigaciones las intervenciones terapéuticas que realizaba con sus pacientes, observando, analizando y recogiendo datos sistemáticamente de todos los casos, buscando patrones que los diferenciaran. Freud desarrolló dos modelos o tópicos para explicar el funcionamiento de la mente, analizando los contenidos intrapsíquicos y las estructuras que están interconectadas e interaccionan entre sí. La primera tópica fue descrita en La interpretación de los sueños, una de sus obras más relevantes, 1899, donde se detalla la división del aparato psíquico en tres estratos o niveles: inconsciente, preconsciente y consciencia. El inconsciente, este es sin duda uno de los cimientos del psicoanálisis y se refiere a cualquier estado mental que se produzca de forma voluntaria. Se manifiesta en los sueños, los lapsus de la vida diaria, los actos fallidos, las fantasías, los deseos reprimidos. El preconsciente, este se refiere a los contenidos que no están presentes en la consciencia, aunque pueden puntualmente hacerse conscientes. Sería un punto intermedio entre el inconsciente y la consciencia. Y la consciencia, es donde se incluye todo aquello de lo que tenemos conocimiento de forma voluntaria, como los pensamientos, razonamiento, lenguaje. En su segunda tópica, elaborada 20 años después, diferencia entre tres dimensiones psíquicas que conforman la personalidad: el ello, el yo y el superyo. Hablemos de ello. El ello es la estructura que aparece en primer lugar y que representa nuestros impulsos más primitivos, por lo que suele considerarse la parte instintiva del ser humano y opera siguiendo el principio del placer inmediato. El yo, este está gobernado por el principio de la realidad, intenta satisfacer por un lado los impulsos del ello y por otro intenta hacerlo de una forma comedida, pensando en las consecuencias, y esto va a conseguirlo por la intervención del superyo, que actuará restringiendo ciertos comportamientos. Y el superyo, aparece aproximadamente al tercer año de vida, representando la consecuencia de la interiorización de las normas sociales y morales y en ese sentido se enfrenta de forma muy especial al ello, suprimiendo aquellos impulsos inaceptables social o moralmente y en cierto modo también se enfrenta al yo, cuyo objetivo prioritario es adaptarse al medio, manteniéndose dentro de los estándares aceptados por la sociedad.
La clave para que una persona sea psicológicamente sana está en encontrar un equilibrio entre el ello, el yo y el superyo. Para el psicoanálisis, cualquier tipo de desequilibrio entre estas dimensiones es la causa de la mayor parte de los comportamientos agresivos. De modo que cuando ante un desequilibrio se impone el superyo, se desarrollan conductas represivas y traumáticas. Y cuando es el ello el que se impone, se desatan los impulsos sin control, dando lugar a conductas violentas, antisociales y delictivas. Podría considerarse a Freud uno de los primeros teóricos que desde su experiencia psicoanalítica se ha ocupado del estudio de la agresividad humana mediante el análisis de la estructura del aparato psíquico. Planteó la existencia de dos pulsiones primarias contrapuestas, instinto de vida y de muerte, y que llevan al individuo, respectivamente, a la conservación de la vida, en un caso, y en otro, a la destrucción y la muerte. Posteriormente señalaría a este respecto que estas pulsiones en raras ocasiones se representaban en forma pura, apareciendo habitualmente fusionadas o de forma independiente. Llegar a entender la agresión como una pulsión autónoma ha supuesto un recorrido lento dentro de la teoría psicoanalítica. Freud se centró de manera específica en el estudio del sadismo, entendiendo como un impulso a la crueldad, relacionado con las pulsiones de dominio que ya había estudiado con anterioridad en su obra de 1915. En ella presenta un exhaustivo estudio acerca del odio y su relación con las frustraciones ocasionadas por circunstancias ambientales, analizando los estímulos aversivos que recibe el yo y que le incitan hacia la agresión y la destrucción. Para Freud son las dimensiones psíquicas, ello, yo y superyo, que conforman la personalidad de los individuos, las que determinan que estos se adapten adecuadamente a su entorno, cuando todas las dimensiones funcionan de manera conjunta y armónica, o que sean individuos inadaptados, cuando actúan de forma disfuncional y descoordinada. En este sentido, Freud, estudiando el problema de la agresividad como resultado de las limitaciones que imponen las normas culturales, señaló la existencia de dos grupos distintos de delincuentes. Delincuentes como consecuencia de un sentimiento de culpabilidad y delincuentes carentes de inhibiciones morales. De los primeros diremos que Freud sostiene que el sentimiento de culpa inconsciente puede convertir al ser humano en delincuente, haciéndole proclive a la comisión de cualquier acto criminal. Cuando esto ocurre, la persona recibe algún tipo de castigo legal que le van a provocar cierto alivio. Se trata de una necesidad inconsciente de autocastigo que tiene lugar para minorar la culpa. Un ejemplo de este tipo de delincuentes quedaría representado por alguien que delinque imprudentemente para conseguir algo con el deseo inconsciente de ser atrapado y castigado. El individuo actúa bajo las premisas impulsivas del ello, aunque luego intervenga después el rígido superyo recriminándole. Y de los segundos diremos que de los delincuentes carentes de inhibiciones morales y por tanto personalidades psicopatológicas sin que esté presente un sentimiento de culpa, únicamente regidas por el ello y que se manifiestan por inclinaciones agresivas y conductas violentas no controladas, producto de un desarrollo fallido de las inhibiciones morales. Un ejemplo de este tipo de delincuentes quedaría reflejado en un psicópata, cuya personalidad le predispone a la comisión de cualquier tipo de acto criminal sin que ello conlleve ningún sentimiento de culpabilidad ni arrepentimiento. El movimiento psicoanalítico proliferó y se extendió social y geográficamente tras la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, convirtiéndose durante un tiempo en un referente para la psiquiatría y la psicología clínica. La creación de clínicas y ambulatorios gratuitos que cubrían las necesidades del momento favoreció el asentamiento y la consideración del psicoanálisis. Fue sobre todo a partir de los años 30 y 40, coincidiendo con el desarrollo del conductismo, cuando se empezaron a emitir críticas a los postulados psicoanalíticos, tanto hacia los planteamientos teóricos como hacia los aplicados. Se pusieron en duda los supuestos éxitos terapéuticos de Freud, así como los criterios de recogida de información y de ordenación de los datos por su falta de sistematicidad. Más adelante, también las opiniones lanzadas por el epistemólogo Karl Popper, poniendo al psicoanálisis como ejemplo de un saber alejado del método científico, hicieron mella en su desprestigio durante los años 60. En la actualidad, el psicoanálisis, aunque continúa utilizándose en algunos países de manera prioritaria, en otros, sin embargo, ha caído en desuso y en general no está presente en la vida académica. Hablemos del conductismo. En la primera década del siglo XX se produjeron cambios importantes en la psicología. Mientras en Europa se desarrollaba la psicología de la Gestalt, en Norteamérica comenzaba a emerger el conductismo. Una de las premisas básicas de la corriente conductista fue centrarse exclusivamente en aquello que fuese observable, cuantificable y contrastable, es decir, en la conducta, olvidándose del estudio de la conciencia de los procesos mentales. Los estados mentales no podían nunca ser objeto de investigación científica, por ello se sustituyó el estudio y análisis de la conciencia por el de la conducta y el procedimiento introspectivo por el método positivo.
Hay que decir, sin embargo, que el conductismo, aunque no aceptara el objeto de estudio y el método de asociacionismo, sin embargo era asociacionista en cuanto que explicaba las conductas en términos de asociación de estímulos. La teoría asociacionista, que fue la base del conductismo, demostró que las ideas complejas provenían de la asociación de otras ideas más simples. Gracias a ello, las personas pueden recordar, por ejemplo, una película, viendo tan solo una escena, dar significado a una mirada o reconocer un vaso o un peine sin necesidad de tener que analizar pormenorizadamente cada situación y cada objeto. De este modo, generamos automatismos, haciendo que la vida se torne más sencilla. Nos vestimos, hacemos el desayuno, cogemos la llave del coche, conducimos hasta el trabajo, todo ello sin ningún tipo de esfuerzo. El conductismo también es mecanicista, dado que no establece diferencias cualitativas entre las conductas de hecho y define a los seres humanos igual a los animales como máquinas físicas dirigidas por leyes y mecanismos sofisticados que hay que aprender a descifrar para conseguir mejorar los aprendizajes. En suma, para el conductismo, la psicología debería ser una ciencia con capacidad para controlar y predecir el comportamiento humano. El psicólogo y fisiólogo ruso Iván Petrovich Pavlov, 1849-1936, es la figura más representativa de esta corriente psicológica, que contribuyó con sus investigaciones al establecimiento de las formulaciones teóricas básicas del conductismo. Los resultados de sus trabajos con perros fueron el origen de uno de los principios fundamentales de la teoría del aprendizaje, el descubrimiento del reflejo condicionado. Pavlov observó de forma casual que los perros salivaban ante el sonido que emitía una campana antes de suministrarles el alimento, y también cuando oían los pasos del experimentador al aproximarse para darle la comida. A raíz de estas observaciones, Pavlov llegó a una importante conclusión, y es que los perros salivaban porque habían aprendido después de varias repeticiones que el sonido de la campana y los pasos del experimentador precedían a la comida. Asociaban sonido y comida, y ello desencadenaba una respuesta fisiológica de salivación. El reflejo condicionado es una respuesta aprendida que se produce ante la presencia de un estímulo neutro, el sonido de la campana, que inicialmente no provoca ninguna respuesta y que finalmente, por asociación repetida entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado, la comida, que sí es capaz de causar la respuesta incondicionada de salivación, se convierte en un estímulo condicionado. De los estudios sobre el reflejo condicionado, por los que ha sido fundamentalmente conocido Pavlov, derivó posteriormente el condicionamiento clásico, también denominado condicionamiento pavloviano o aprendizaje por asociación. Aproximadamente en la misma época en la que Pavlov estudiaba el comportamiento de los perros y descubría los principios básicos del condicionamiento clásico, con las siglas CC, el psicólogo Edward Lee Thornicke, 1874-1949, descubría las leyes básicas del condicionamiento operante, con las siglas CO, aunque fue Skinner posteriormente quien reguló y normalizó el paradigma operante. Investigando con animales descubrió que la conexión entre un estímulo E y una respuesta R se establecía en función de la consecuencia placentera o displacentera posterior, fortaleciéndose o debilitándose la conexión estímulo-respuesta ER, respectivamente. La idea central del CEO es que las respuestas que han sido recompensadas tenderán a repetirse en el futuro. Desarrolló así en el año 1911 la ley del efecto. Demostró que para que se produzca el aprendizaje no era suficiente con la sucesión de estímulos y respuestas, era necesario además el refuerzo. Aunque el concepto de refuerzo y sus tipos se verán en temas posteriores, conviene aclarar en este momento que el refuerzo hace referencia a cualquier circunstancia que aumente o disminuya la probabilidad de que se repita una conducta. Por ejemplo, si intensifico mi tiempo de estudio y saco buenas calificaciones, mi familia me premiará y mi conducta se repetirá muy probablemente en un futuro. Si por el contrario mi conducta propicia una sensación de malestar, como podría ocurrir si hago una comida con exceso de contenido graso, lo más probable es que mi hábito de ingerir grasas se reduzca en el futuro. La conclusión es que toda acción tiene siempre unas consecuencias. Thornicke, para investigar la conducta de los animales, los gatos, ante situaciones de solución de problemas, desarrolló un método experimental utilizando una caja problema, provista de una palanca, que al ser presionada, liberaba la apertura de la puerta facilitando la salida del gato y dándole acceso a la comida disponible fuera de la caja. Este experimento será descrito con más detalle en otro capítulo. No obstante, puede anticiparse que después de varios ensayos explorando y emitiendo conductas azarosas, el gato finalmente, mediante un aprendizaje por ensayo y error gradualmente, a medida que se iba estableciendo las respuestas exitosas y abandonando las respuestas fallidas, conseguía salir de la jaula. Aprendía a asociar la presión de la palanca con la apertura de la puerta y el acceso a la comida, quedando así reforzada la conducta. Todos los trabajos realizados por Thornicke, Pavlov y otros autores del momento fueron considerados en las investigaciones de otra figura clave del conductismo,
El psicólogo John Bradus Watson, 1878-1958. Watson se planteó como objetivo principal desarrollar una psicología estrictamente científica que permitiese predecir y controlar la conducta humana. Se propuso comprobar que las conclusiones a las que había llegado Pavlov con animales y que fueron la base del condicionamiento clásico eran también aplicables a los humanos. Propugnaba un ambientalismo radicalizado que dejó constatado en uno de sus más conocidos y controvertidos experimentos, Watson y Reiner, 1920, con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. En este experimento, que duró casi un año, los autores demostraron empíricamente la eficacia del aprendizaje por CC. Comenzaron observando ante qué estímulos manifestaba el niño miedo intenso, comprobando que cuando golpeaban contra el suelo una barra de metal, el niño presentaba síntomas evidentes de miedo. Asimismo, comprobaron que Albert jugaba plácidamente con cualquier animal, incluida una rata blanca, que fue la que utilizaron para este experimento. Watson y Reiner procedieron golpeando la barra contra el suelo mientras el niño jugaba con la rata. Comprobaron que tras repetir en 7 ocasiones esta situación, su respuesta había cambiado. Albert había comenzado a manifestar síntomas de intenso miedo ante la presencia de la rata. Habían logrado desarrollar en el niño un claro rechazo al animal. Pero esto no les pareció suficiente, y repitieron el procedimiento con otros estímulos diferentes como conejos, perros y hasta con un abrigo de piel, que por su semejanza con la rata, el pelo, acabaron convirtiéndose en estímulos condicionados. Albert había desarrollado un trastorno fóbico generalizado, pasando de ser un bebé tranquilo a convertirse en un niño con miedos permanentes a casi todo. Hubiera sido necesario y posible un condicionamiento posterior para eliminar los miedos adquiridos, pero esto nunca se hizo. De este desafortunado experimento surgió al menos algo positivo. Demostró que la conducta humana no solo es previsible, sino también transformable. Dio además un impulso a la investigación experimental del aprendizaje humano, al estudio de la erradicación de las fobias y al tratamiento de la ansiedad, entre otros. Las aportaciones que Watson hizo al conductismo se han centrado fundamentalmente en sus experimentos de condicionamiento clásico, demostrando la maleabilidad de los seres humanos. Dadme una docena de niños sanos y un mundo apropiado para criarlos, y garantizamos convertir a cualquier de ellos, tomados al azar, en médico, abogado, artista o ladrón. Watson, 1930. A lo largo del siglo XX, el conductismo clásico fue evolucionando hacia lo que finalmente desembocó en una corriente más radical, cuyo principal representante fue el psicólogo estadounidense Bruce Frederick Skinner, 1904-1990. Aunque fueron las propuestas realizadas por Thornicke el antecedente del condicionamiento operante, este no se desarrolló de manera completa hasta la aparición de Skinner. Ha sido sin duda un referente de la corriente conductista, sin embargo fueron Pavlov quien describió el fenómeno del CC en animales y posteriormente Watson en humanos, los auténticos pioneros del movimiento. Skinner desarrolló sus teorías dentro de las premisas del conductismo, situando su objeto de estudio en la conducta observable y defendiendo que son los factores externos cuantificables los responsables del origen de la conducta y en ningún caso los procesos mentales internos. Defendía también que cualquier hipótesis planteada desde la psicología debería ser comprobada exclusivamente a través de evidencias objetivas, aspecto también compartido por el conductismo clásico que lo precedió. Skinner formula la teoría del condicionamiento instrumental u operante, subrayando la primacía de la conducta operante con respecto a la respondiente propia del CC. Argumenta que en el CC las respuestas del sujeto son automáticas y reflejas, mientras que en el CO implican voluntad. Recordemos lo que ocurría con el perro de Pavlov, que solo cuando la comida parecía asociada al sonido el perro quedaba condicionado y ante su presentación posteriormente salivaba. En las respuestas operantes, sin embargo, el organismo debe actuar sobre un entorno para producir el reforzador. En el ejemplo del niño que llora para que le cojan en brazos, está teniendo que actuar sobre el ambiente, sus padres, para conseguir el refuerzo que le cojan en brazos. Skinner basó su modelo de condicionamiento instrumental en la ley del efecto de Thornicke, según la cual el refuerzo fortalece la conexión estímulo-respuesta y desarrolla lo que para él fue una de las leyes más importantes del aprendizaje, la ley del refuerzo. Según esta ley, cuando tras la emisión de una conducta hay un refuerzo, esa conducta queda fortalecida y la probabilidad de repetirse en un futuro aumentará. Skinner desarrolló y sistematizó posteriormente este método y este modelo. No habla de asociación estímulo-respuesta, sino de incremento de la fuerza de la respuesta por las consecuencias reforzantes que la siguen. Por ejemplo, un niño que no quiere caminar llorará para conseguir que lo cojan en brazos, su padre le cogerá y el niño habrá aprendido que debe llorar para conseguir su objetivo, es decir, habrá quedado reforzada la respuesta de llorar.
En conclusión, el niño llorará más en el futuro para que le cojan en brazos y probablemente para conseguir muchos otros beneficios. En nuestra vida diaria estamos permanentemente comprobando cómo lo hacemos o decimos tiene unas consecuencias en ocasiones positivas, reforzaremos esas conductas y tendremos a repetirlas con más frecuencia en el futuro, o negativas, inhibiremos esas conductas o las repetiremos con menos frecuencia. La asociación que se produce entre lo que hacemos y la consecuencia de nuestros actos sería el fundamento del condicionamiento operante, que para Sinner era la forma más elemental de aprendizaje. Para estudiar el condicionamiento operante en el laboratorio bajo las condiciones controladas, desarrolló la conocida caja de Sinner, que fue una variación de las cajas problemas desarrolladas por Stornicke anteriormente. Dicha caja dispone de un comportamiento con una palanca que, al ser presionada, suministraba bolitas de comida a los animales hambrientos que introducía dentro, frecuentemente ratas o palomas. Estos animales inicialmente emitían respuestas arbitrarias, pero con el tiempo comprobó que la respuesta certera del animal, tocar la palanca, cada vez era más frecuente. Sinner demostró con este tipo de experimento que el animal podía ser condicionado y que aprendía a presionar la palanca para conseguir comida, adquisición de conducta. Constató asimismo que podía hacer que la rata desaprendiera lo aprendido, dejando de emitir la conducta, extinción, si tras varios ensayos presionando la palanca no obtenía el refuerzo esperado. El conductismo ha tenido una gran influencia sobre la criminología. Concretamente, los conceptos de refuerzo y castigo han aportado algunas ideas para la intervención en las conductas antisociales. El conductismo se ha centrado de forma especial en la relación estímulo, refuerzo, respuesta, intentando explicar qué factores o estímulos con los que determinan que el sujeto ejecute un acto criminal, por ejemplo. Determinar las posibles causas del comportamiento, conocer los estímulos criminógenos capaces de evocar este tipo de conducta, resulta clave en la investigación criminológica, permitiendo explicar su origen, predecir su ocurrencia y, cuando sea preciso, arbitrar medidas de corrección o evitar su aparición. En este sentido, el conductismo ha hecho grandes aportaciones, pero entre ellas, sin duda, hay que destacar los aspectos preventivos que pueden tener los reforzadores positivos y negativos, aunque tampoco hay que olvidar los aspectos de intervención, mejorando, modificando o extinguiendo conductas inadecuadas mediante el uso de los castigos positivos y negativos. Desde el momento del nacimiento, todos los seres humanos van adquiriendo un repertorio de conducta dentro de su entorno, probablemente moduladas por reforzadores positivos o negativos que posibilitarán la adquisición de estrategia del control sobre el ambiente. Que los individuos lleguen a ser capaces de conocer y controlar su entorno es fundamental, ya que según Sinner es el mejor modo de evitar comportamientos sociales indeseables. Dentro del paradigma conductista, las técnicas del CC&CO han tenido un papel fundamental en la intervención para la modificación de conductas. Todos estos conceptos van a desarrollarse con detalle en el siguiente capítulo. Sin embargo, dada su importancia, vamos a dar unas pinceladas, ilustrando con ejemplo en el contexto de centro penitenciario la importancia de los refuerzos y los castigos. Ambos se han utilizado frecuentemente para disminuir conductas problemáticas y también para promover conductas adaptativas. Imaginemos que nuestro objetivo es mejorar la situación general de una población de presos, fomentando actitudes positivas y eliminando aquellas negativas o inadecuadas, que no favorezcan su adaptación o futura inserción social. Bajo esta consideración, si queremos que una respuesta o una conducta aumente su frecuencia, como por ejemplo que un preso asista a diversos talleres en el centro penitenciario, se pueden utilizar dos tipos de refuerzos, el positivo y el negativo. El positivo, que consiste en administrar algo apetecible, facilitarle un permiso de salida. Y el negativo, que consiste en suprimir algo aversivo o desagradable, retirarle un castigo de aislamiento en celda. Si por el contrario pretendemos que una respuesta o conducta inadecuada disminuya su frecuencia o desaparezca, como podrían ser las peleas en las zonas comunes del centro penitenciario, se pueden utilizar dos tipos de castigo, también el positivo y el negativo. El positivo, que consiste en proporcionar algo desagradable, aislamiento, y el negativo, que consiste en suprimir algo agradable, prohibir el visionado de la televisión o privarle de un permiso de salida. Los conceptos de positivo y negativo hacen referencia a lo que se añada un estímulo o que se retire respectivamente. Otro aspecto importante que habría que destacar acerca del pensamiento de Sinner fue su convencimiento de que las leyes generales de aprendizaje son exactamente las mismas para todas las especies. Demostró que en condiciones similares de refuerzo, todos los organismos, bien sea ratas, perros, monos, niños, personas, con o sin disfunciones psicológicas, respondían exactamente igual ante los mismos estímulos. Llegó a condicionar a peces para que evitasen una descarga, a pulpos para que presionasen una palanca e incluso a través del Project Pigeon entrenó palomas para reconocer y destruir objetos dirigidos por misiles. Sinner aportó a la psicología una reputación experimental rigurosa.
Describió los principios básicos del aprendizaje, introdujo conceptos como refuerzo, castigo, extinción, demostró que se puede predecir y controlar la conducta de los organismos en el laboratorio y también destacó la característica ineludible de que para estudiar cualquier fenómeno psicológico es necesario que éste pueda definirse operacionalmente en términos de estímulos y respuestas observables. De ahí que su máxima contribución al desarrollo de la psicología científica fuera una metodología inductiva de extremo control, que le permitiera explicar las conductas partiendo de los datos empíricos para posteriormente, si los hechos lo permitían, generalizar los resultados. En la actualidad, las técnicas del CEO tienen una gran cantidad de usos distintos y su aplicación ha sido y sigue siendo primordial en multitud de ámbitos. No solo han sido utilizadas para resolver aspectos disfuncionales, por ejemplo en la rehabilitación de drogodependientes, en la reinserción de delincuentes o en el tratamiento de fobias, entre otros, también se utilizan frecuentemente para mejorar diversos aspectos y situaciones normalizadas, como ocurre en aprendizaje del lenguaje, en general en el ámbito educativo. Posiblemente una de las críticas más contundentes que se ha hecho a Schindler es que es un afán de convertir la psicología en una ciencia objetiva y que dejó fuera de su estudio fenómenos tan importantes en la psicología humana como son los procesos motivacionales o emocionales, la inteligencia, la personalidad, etc. Tratando de cubrir esta deficiencia se han desarrollado otros modelos de investigación más flexibles que han roto con estos estrictos dogmas, dando lugar a una nueva perspectiva, el enfoque neoconductista.